Laira como la chanta. Buen día, chicos. Buenos días, chef. ¿Cómo están? Buen día. Vamos a esperar unos minutitos más, un minutito más para que ingresen sus compañeros. Bien, nadie más ingresa. Vamos a empezar con el tema que les tenía que dar la anterior semana. Y vamos a hacer hoy dos clases. No vamos a avanzar el tema que no avanzamos la anterior semana. Ya, ahora sí. Vamos a hablar de lo que es la introducción en sí de lo que es la materia de panadería. Vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de cómo ha empezado la panadería, cómo ha ido creciendo. Podemos decir que la panadería es un arte que lleva bastantes años de antigüedad. Este ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido adecuándose a los países, ¿no? De acuerdo a su cultura, a los insumos que tienen, a la producción que tiene, al clima que tiene cada región, se podría decir. El pan el pan es un alimento básico dentro de la dieta, dentro de la alimentación diaria, que al ser un alimento básico se ha hecho muy necesario a nivel mundial. A raíz de eso es que se consume en todo el mundo. Entonces, como es un alimento principal, ha ido modificándose de acuerdo a sus ingredientes, ¿no? Si en una región tienen como producción, por decirles, arroz, se ha ido modificando el pan y han elaborado un pan de arroz o una mezcla entre un cereal que tiene gluten con un cereal que no. Entonces se ha ido creando nuevos panes a raíz de sus necesidades y de sus facilidades, de los ingredientes que tienen ellos y de su clima. El pan se ha vuelto tan necesario dentro de nuestra alimentación y la sociedad en general, que el pan se utiliza en todo momento. Podemos encontrar en el desayuno, podemos encontrar, podemos utilizarlo también en eventos principales, se podría decir, eventos grandes. Podemos ver también el pan de una manera comercial en los mercados. Podemos ver en festividades como es el Día de los Muertos. Podemos ver panes que según cultura no utilizan levadura. Podemos ver el pan en bocaditos en eventos grandes. Podemos ver el pan incluso para servir sopas, cremas. Entonces el pan ha llegado a abarcar bastante en el mundo de la gastronomía. Entra en cualquier situación. Según la historia, podemos decir que el pan nació en Mesopotamia hace 12.000 años,
pero se dice que el 2010 descubrieron restos de almidón de hace mucho más antes, es decir, hace 30.000 años antes. Entonces, al encontrar, los restos de almidón, podemos definir que antes se elaboraba todavía, se elaboraba los panes y los primeros panes que elaboraban eran planos, secos, duros, porque de inicio nuestros panes eran simplemente la mezcla del cereal semi-triturado que molían en piedras en combinación de agua y las cocinaban en piedras calientes. Entonces la cocción no era completa, eran unas, aquí podemos ver al costado, eran unas hojuelas, unas hostias, se podría decir, planas y de sabor duro. Entonces tenían que hacer esfuerzo para consumir. Después de esto, los panes estaban, como se cocinaban en rocas calientes, después empezaron a cocinarlas bajo las cenizas, es decir, en un lugar caliente. Esto ya con el descubrimiento del fuego, el calor. Entonces empezaron a cocinarlas bajo cenizas y era de esa manera, con esa iniciativa en que empezaron a construir los hornos de barro en, eh, en los años 7.000 años antes de Cristo. Entonces vemos una gran mejoría con los hornos de barro y el trabajo manual. Aún todavía se molía el cereal manualmente en piedras. Posteriormente este descubrimiento fue por arqueólogos, descubrieron que hace 3.000 años antes de Cristo habían panaderías. Estos lugares que encontraron, que descubrieron, por los restos, por la maquinaria, por los ambientes que tenían, deducieron que era una panadería que antiguamente utilizaban para elaborar panes de sol. Se decía que son panes de sol por el hecho de que se cocinaban en piedras calientes, calentadas por el sol, pero podrán ver aquí en las imágenes que tenemos las piedras en las que molían el cereal y en figuras podemos ver cómo empujaban, ¿no? Con ayuda de un palo, empujaban manualmente para la molienda del cereal y todo el trabajo era manual. Todavía a esta etapa no encontraron una levadura para obtener una miga más esponjosa. Durante el siglo II antes de Cristo, los panaderos se dice que tenían gran prestigio, eran personas distinguidas, el cargo de panadero se heredaba, no era cualquier persona quien tenía el cargo de panadero. Como digo, era de gran prestigio ese cargo que tenían y eran reconocidas personas. Ya con la caída del Imperio Romano, este oficio, se podría decir, de panadero cayó y ya en el siglo XII empezaron a mejorar y se levantaron, pero ya no con esa magnitud, ¿no? De que el panadero era de prestigio, era de gran nivel. Ya retomó la panadería, pero de manera fuerte, se podría decir, y cualquier persona podía elaborar pan y comercializar. Entonces empezaron a salir a los mercados, a comercializar sus panes y a vender en gran cantidad. Y cualquier persona, ¿no? No era necesario tener prestigio o herencia de panadero para acceder a producir pan. Como conceptos, podemos decir que la panadería es el negocio especializado en la producción y venta de diferentes tipos de panes. Dentro de lo que es panadería, no solo abarca a un tipo de pan, sino también a bollos, a recetas elaboradas con levadura, que tengan similar proceso de elaboración. El panadero
El panadero es la persona que se encarga de preparar, hornear, elaborar todos los acabados del pan. También el panadero elabora ciertos productos, no digo en general lo que es pastelería, pero son ciertos productos de pastelería que entra también en el área de panadería. Es decir, que el panadero también debe conocer estos tipos de bollería, tipos de panes pequeños, dulces y algunos rellenos. Entonces, el panadero es la persona que está al tanto de todo el movimiento del área de panadería. Tiene que saber elaborar, controlar, verificar maquinaria, tiene que saber el proceso de lo que es el almacenaje, controlar el almacenaje y demás. Vamos a ver enseguida a profundidad. El perfil del panadero. El perfil del panadero debe ser un profesional que tenga capacidad para sobrellevar cualquier situación dentro de panadería. Tiene que tener la capacidad de manejo de personal, tiene que tener la capacidad de controlar todas las áreas, porque el panadero, el jefe panadero, no se va a encargar y no se va a quedar en un solo sector. El panadero va a controlar todas las áreas de trabajo. Tiene que conocer al mismo tiempo de lo que es el movimiento de la producción y también debe conocer el manual de funciones de cada área para poder hacer el control. Debe ser una persona muy responsable. Debe ser una persona muy responsable para el trabajo y el proceso de elaboración de los alimentos. Vamos a profundizar las funciones del panadero. Entre ellas está mantener y verificar que los ambientes estén limpios y desinfectados. Los ambientes, me refiero al área de trabajo donde están mesones, piso, utensilios, maquinaria, el ambiente en sí, las paredes, que todo esté completamente limpio y desinfectado, porque para empezar la jornada debemos tener todo en su lugar y al terminar debemos igual guardar todo en su lugar y dejar impecable. Ese trabajo lo hace el panadero, controlar, no estoy diciendo que el panadero va a limpiar todo, ¿no? En cada sector tenemos las personas encargadas para que puedan hacer esa función. Otra función que tiene el panadero es la de participar en la elaboración de la propuesta para los productos de panadería. Es decir, que tiene que estar en contacto directo con lo que es el dueño o lo que es el administrador para que él sepa qué cantidad se va a producir en un día y de qué productos, así para poder controlar desde el almacenero cuánto va a salir de qué recetas en la producción, si están elaborando como corresponde según el pedido, y en la salida de los productos si se está decorando o haciendo el acabado final como corresponde. Entonces debe estar al tanto de lo que es la requisición de los productos, se podría decir, y también de lo que es el pedido de la mercadería. Tiene que estar al tanto de la mercadería que va a llegar para para poder tener el control y así evitar que entren alimentos o materia prima en mal estado. El chef panadero debe recibir, controlar y verificar el almacenaje de la materia prima. Cuando son empresas grandes, los insumos, la cantidad de insumos llega directamente a la empresa. Hay algunas cosas que es obviamente necesario salir a comprar al mercado, pero la mayoría de los productos llega directamente de la empresa, de empresa a empresa, ¿no? De la empresa distribuidora a la empresa panadera. Entonces, debemos controlar que todos los insumos estén con la fecha de caducidad larga, exacta, que ningún producto esté por vencer o vencido, que que la forma de almacenar esté correctamente. El área de almacenaje debe ser un área completamente separada del área de producción. No podemos mezclar los productos de almacén con los productos de producción. Si se mezcla, haríamos un tipo de contaminación. Entonces, eh, no es lo correcto. Debemos verificar que todo esté guardado correctamente, como dice la normativa, ¿no? Que esté levantado del piso, que no estén apilados mucha cantidad,
que estén separados los productos frescos en un lugar frío, que no esté cerca de las paredes para evitar que los insectos, animales entren a la materia prima. Entonces, todos esos aspectos debe conocer el chef y debe controlar. Obviamente el chef no va a empezar a levantar y a guardar, a separar, pero tiene que verificar que todo esté correctamente porque hay una persona encargada, una o dos personas encargadas, dependiendo de la magnitud de la empresa, que van a hacer ese trabajo. Tauro. Después también es la función del chef acondicionar y preparar las materias primas para el servicio. En algunas panaderías, el sector de almacenaje, la persona encargada es quien también distribuye los insumos de acuerdo a las recetas, es decir, con las cantidades exactas para que los del área operativa, es decir, los que van a preparar la receta, directamente tengan cantidades y no pierdan el tiempo pesando, ¿no? Y así evitar que haya ese error de que el personal de operación, es de las personas que van a preparar, entren al área de almacenaje. Entonces, las personas que están en almacenaje o el chef, con ayuda del chef, se encargan de distribuir los insumos con la cantidad adecuada para cada receta y para la cantidad que se está solicitando, ¿no? Esto por parte del mise en place, sea pequeña o grande empresa, se realiza el mise en place. Después, en general, el chef hemos visto que tiene que conocer todas las áreas de producción, desde el almacenaje, requisición de insumos, hasta lo que es la elaboración. También debe conocer, perdón, también debe conocer la última parte de la presentación de los productos, el acabado final, si lleva un glaseado, si solo es azúcar, si se debe rellenar el producto. Entonces, toda esa parte debe ser controlada para que los productos salgan iguales y no haya el error de que unos salgan pequeños, unos con relleno, otros no. Entonces, para evitar ese error, que todos los productos salgan prolijos, igualitos, debe haber un control. Entonces, hasta ahí tenemos el primer tema de la anterior semana. Vamos a profundizar con el otro tema. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se escuchó? ¿Se entendió, chicos? Sí, chef, se entendía todo. Bien, gracias. Entonces vamos a pasar al otro tema. ¿Se ve? Sí, chef, se ve. Bien. Este tema corresponde a esta semana. Vamos a hablar de lo que es inocuidad, nos pide dentro de los requerimientos. Dentro de los contenidos, hablar y profundizar la parte de inocuidad. Pero ustedes ya conocen, entonces vamos a hablar a grandes rasgos sin profundizar mucho. Vamos a empezar definiendo que los alimentos es aquello que el ser vivo come para subsistir por necesidad. Es la sustancia que toma un ser vivo para nutrirse en algunos casos, ¿no? No siempre es, todo lo que consumimos es 100% nutricional. Se ingiere, se consume los alimentos por nutrición, por aspecto social y psicológico, ¿no? Inocuidad podemos decir que es la existencia y control de peligros, la capacidad que algo o alguien presenta para ingerir un daño. Podemos decir que inocuidad es un producto, es el movimiento o la acción que se hace a un producto para que esté completamente apto para el consumo, inocuo, sin bacterias, sin nada de contaminación. Contaminación es la introducción de algún tipo de sustancia que atentará contra el normal funcionamiento y equilibrio. Contaminación, podemos decir que es la introducción de algún agente ajeno a lo que es el producto en sí.
Contaminación alimentaria lo podemos ver de tres maneras. Ustedes ya han hablado profundamente en la materia de inocuidad. Podemos ver que tenemos tres tipos de contaminación: química, física y biológica. Debemos cuidar dentro del área de panadería cualquiera de esos aspectos, igual que en todo lo que es gastronomía, ¿no? Química, evitar el contacto directo con todos los agentes químicos, detergentes, desinfectantes, en contacto directo con los alimentos. Física, metales, algún objeto madera, algún objeto extraño dentro del alimento. Y biológica, esto por bacterias y hongos, que es a raíz de una mala conservación o por una mala limpieza de los alimentos. Debemos controlar la contaminación dentro de la cadena alimentaria en general, desde el productor hasta el consumidor, es decir, que durante todo ese proceso puede llegar a contaminarse el alimento. El productor, cuando no se tiene el control dentro de la producción, podemos ver restos de basuras, podemos ver aguas residuales cerca del área de producción, o cuando se transporta el camión o los cuidados que tiene en el camión, contaminan al alimento. El procesador, la persona que va a moler, la persona que va a, a separar los productos, en el caso de panadería, ¿no? A la persona que va a hacer la elaboración para la distribución después. Ahí también, si el procesador está enfermo, no se está cuidando, va a contaminar al alimento. La persona que va a etiquetar, embalar, o sea, dentro de todo el proceso de elaboración, hasta cuando nosotros compramos en el mercado, en el supermercado, hasta ese momento debemos tener bastante cuidado con lo que es limpieza y con lo que son las bacterias, para evitar contaminación. Para para evitar contaminación debemos tomar en cuenta que la higiene es primordial. Limpieza del cuerpo en general debe debe estar normado dentro del trabajo, para entrar al trabajo y evitar contaminación. Habíamos hablado ya que es inocuidad, es la garantía de los alimentos que no están contaminados y es apto para el consumo. La higiene en la manipulación de alimentos debe controlarse desde la producción hasta el consumo. Dentro de la producción hay alimentos que va a pasar todavía por un proceso más en el que podemos nosotros eliminar cualquier bacteria, pero ya cuando el producto es para el consumo directo, debemos tener bastante cuidado si nosotros somos personas que vamos a comprar un alimento ya preparado. Pero si nosotros somos los que vamos a preparar el alimento para vender, para distribuir a otras personas, debemos nosotros cuidarnos de contaminar el alimento. Higiene alimentaria es la destrucción de bacterias perjudiciales. Se trata de proteger al alimento de contaminación, es decir, de bacterias u otros agentes extraños que entren al producto. Debemos controlar en todo aspecto la contaminación. ¿Cuál es la importancia de la higiene alimentaria? La salud de nuestros comensales, para tener una adecuada garantía para que el alimento sea 100% de nutrientes para el comensal. El manipulador de alimentos es la persona que está en contacto directo con el alimento, la que va a procesar. Podemos ver en distintas áreas, ¿no? No solo en panadería. Podemos ver aquellos que son de alto riesgo, que están en contacto directo con los alimentos, pero aclaramos que, como decimos, es de alto riesgo. Sus manos no pueden estar protegidas, no, fuera del uniforme, cofia y demás. Las manos van a estar en contacto directo con el alimento, entonces por eso decimos que es de alto riesgo. En estas áreas no podemos hacer que el personal utilice guantes o que esté trabajando simplemente en observación, ¿no? Él está manipulando el producto. Entonces, también tenemos personas de bajo riesgo que están manipulando el alimento, se podría decir la materia prima, eh, donde no está en contacto directo con el alimento. Esta persona va
a vender, distribuir, o en todo caso cuando el alimento ya está embalado, empacado, no necesita estar en contacto directo con el alimento, es decir, que es de bajo riesgo este tipo de personas. La higiene personal evita que contaminemos el alimento y transmitamos los gérmenes al alimento. Hábitos de higiene que debemos cuidar como persona, ¿no? La ducha, el aseo de las uñas, no debemos tener uñas grandes, debemos limpiarlas con un cepillo para evitar que bajo las uñas se aglomere suciedad y podamos contaminar el alimento, especialmente en panadería que estamos en contacto directo y la masa se apega a nuestros dedos, a nuestras uñas, y la masa va a limpiar nuestras uñas, pero esas bacterias se va a quedar en la masa, ¿no? Los ojos igual debemos cuidar porque cualquier enfermedad, conjuntivitis, infección y demás en los ojos podemos contaminar el alimento. La nariz, al respirar estamos eliminando igual bacterias al botar, ¿no?, el aire. Por eso es necesario que al momento de trabajar en contacto con alimentos, utilizar el barbijo en lugares donde se está trabajando en empresas grandes, donde el alimento está saliendo directamente al embalaje. Eh, otro hábito que cometemos error muchas veces es el limpiarnos la nariz cuando estamos trabajando dentro del área, ¿no?, dentro de la producción. Debemos irnos a un costado, al baño, retirarnos de nuestra área de trabajo para hacer esa función, limpiarnos la nariz, estornudar, toser. Debemos hacerlo a otro lado, lavarnos las manos y recién volver al área de trabajo. Tenemos que hacer esa hermenéutica. Las manos, les decía, no debemos lavarnos cada que sea necesario. La higiene de la boca, de igual manera, es necesario porque nuestra boca mantiene bacterias, la saliva tiene bacterias y al hablar estamos salpicando saliva y si hablamos cuando estamos trabajando, toda la saliva que va a salpicar va a ir directamente al alimento y lo va a contaminar. Los oídos igual debemos mantener limpios. En general, toda la limpieza, la ducha en general, controla lo que es los cabellos, caspa, piojos, para evitar que al momento de trabajar caigan residuos de estos al alimento. Nosotros bien sabemos que en panadería, en pastelería, en cocina, debemos tener el cuidado de no manejar lo que es maquillaje en el área de las chicas, ¿no?, en el sector de las chicas, no tener maquillaje para evitar la contaminación. Les decía que nosotros constantemente estamos desprendiendo costras de piel que nosotros no vemos, pero en ayuda del maquillaje más, con el maquillaje, el químico del maquillaje, estamos contaminando el alimento. Las uñas deben lavarse profundamente para evitar que se reúnan las bacterias. Como les dije anteriormente, el aseo de la nariz se debe hacer en otro lado, muy aparte, no dentro del área de trabajo. Nuestras manos, si no lavamos constantemente, estamos al riesgo de manejar lo que son bacterias, virus para contaminar el alimento. Boca, oídos, lo que les mencioné, ¿no? Para entrar a trabajar, ustedes, si bien no estamos en el instituto, ustedes individualmente tienen que controlar todos estos aspectos. Lo que siempre les decimos, la ducha general, el cabello debe estar recogido, las uñas cortadas, no deben tener barba, eh, joyas, aretes, cosméticos, no beber, fumar, masticar chicle mientras estamos manipulando los alimentos. Esto no solamente tiene que quedarse en teoría, ustedes tienen que manejar en la práctica al momento de elaborar sus recetas, al momento de hacer sus prácticas. Utilizar el uniforme, si no es un uniforme con las características del instituto, deben utilizar un delantal, una pañoleta que sujete su cabello, sus repasadores para limpiar y estar constantemente secando los utensilios.
Chicos, si se corta la reunión, vuelven a entrar con el mismo link, por favor. Después voy a coordinar con ustedes para entrar por Meet desde la siguiente semana. Limpieza y desinfección de los locales o restaurantes. Esto debe ser bien claro. Si no es específicamente en locales y restaurantes, ustedes que están haciendo la práctica en su casa tienen que aplicar esto en sus casas. La limpieza es la eliminación de las suciedades visibles o invisibles de un soporte, es decir, de algo, de algún objeto, ¿no? Puede ser grande, pequeño, es solo las paredes. Eh, y la desinfección es, ay, esto se ha movido. La desinfección es la operación donde elimina por completo al 100% las bacterias. Es muy diferente la limpieza de la desinfección. Eso deben tomar en cuenta. Puede que esté limpio, pero hay bacterias que soportan a los detergentes. Hay bacterias que viven en esquinas donde no estamos legando con la limpieza. La higienización es el lugar, es el acto donde reduce todo lo que son la suciedad, las bacterias, y esté un lugar apto para el trabajo, para, para poder manipular los alimentos. Existen 6 fases básicas para la operación de higienización. Esto tienen que tomar en cuenta para ustedes realizarlo. La prelimpieza. La prelimpieza se puede decir que es la eliminación a grandes rasgos grosera, donde vamos a eliminar polvo, tierra, basura. Esto se hace barriendo para posteriormente hacer una limpieza general donde se va a utilizar químicos, detergentes, para poder sacar a profundidad la grasa, los restos de polvo, eh, para poder bien, en panadería se trabaja con harina, ¿no? La harina llega a varios sectores, entonces para poder eliminar por completo toda esa suciedad. Después de hacer con detergente, de limpiar, refregar con detergente, se debe enjuagar. Esto para eliminar todo lo que es la suciedad, la grasa que han sacado, el polvo y el detergente en general. Después podemos hacer la desinfección después de haber enjuagado, sacado todo el detergente, la suciedad que hemos refregado. Se hace recién la desinfección. No se debe mezclar, esto tienen que tomar en cuenta, no se debe mezclar un detergente con un desinfectante, es decir, no pueden mezclar el ACE, el detergente en polvo, con lavandina o algún otro desinfectante. Estarían inhabilitando al desinfectante. Entonces se debe hacer ese proceso primero con detergente, cepillar, refregar, dejar brillando para después desinfectar. Simplemente una mezcla de agua con lavandina. Pueden echar a todos los equipos, maquinaria, mesones, piso, paredes para lograr desinfectar. Otra manera de desinfectar es utilizando agua caliente hirviendo. Esto para los mesones, para los utensilios. Con agua caliente igual estaríamos desinfectando. Ahora, con esto de la pandemia, han aparecido nuevos desinfectantes en líquido y para mezclar también en agua. Entonces, cualquiera de estos desinfectantes se utiliza después de la limpieza profunda, después de haber sacado toda la suciedad. Y después de la desinfección viene el enjuagado final. Es decir, que no debemos dejar con ese agente químico, ¿no? Debemos enjuagar, como ya hemos matado bacterias, debemos enjuagar para retirar todo ese químico. Y para posteriormente secar. En el caso de las máquinas y demás que no puede quedar húmeda, debemos secar con paños limpios, no otra vez, no metiéndolo sucio, con paños limpios para evitar que se arruine nuestra maquinaria con restos de agua y eliminar por completo todos los líquidos. De esa manera quedaría recién nuestro sector de trabajo limpio, higienizado, como se dice. Todo esto se debe hacer según a la frecuencia de producción, pero en restaurantes donde se produce todos los días, entonces esta limpieza se debe hacer todos los días porque trabajan en gran magnitud. Si esta limpieza se deja para una vez a la semana, esta limpieza va a ser más difícil porque la grasa
cuando se aglomera con el polvo, se apega más a la maquinaria y es difícil retirar de todo lo que son la maquinaria, insumos, utensilios, no insumos, perdón, chicos, utensilios para poder retirar esta grasa. Es más tedioso el trabajo. Entonces, por eso se debe hacer al final de cada jornada de trabajo. Los detergentes y desinfectantes, como les decía, deben saber escoger ustedes cuál es para quitar grasa y cuál es simplemente un detergente en polvo para limpiar solo la suciedad. Debemos saber distinguir cuáles. En cocina hay quitasarros, en el caso de que hay sectores con sarro, hay otros desinfectantes, hay otros que son solo para la grasa, para desintegrar la grasa y poder limpiar a profundidad. Entonces debemos seleccionar en qué áreas vamos a utilizar qué tipos de detergentes. Esos serían los dos temas, chicos, que hemos abarcado de la anterior semana y esta semana. Y para esta semana tenemos la elaboración de pan marraqueta que les voy a mandar otra vez el video al WhatsApp y también a la plataforma. Lo que quería saber, chicos, hay materias que ya deben estar avanzando por el MIT. ¿Están logrando? ¿Pueden ingresar por el MIT o hay algún problema? Chicos, ¿me escuchan? Buenos días, chef. Sí. Sí, hemos estado ingresando por Meet. Según mi punto de vista, no hay ningún inconveniente con respecto a la aplicación, ¿no? Ay, Igual da normal. qué bueno. Es que ha habido algún caso con algún docente que no estaba pudiendo entrar estudiantes porque no tenían la aplicación o porque el celular era chino, no les aceptaba, o situaciones así que era difícil para el estudiante. Entonces, por eso hoy día había decidido directamente por el Zoom. Pero entonces, si no hay ningún problema, desde la siguiente semana voy a programar desde la plataforma para tener el respaldo en la plataforma. Vamos a programar por Meet para tener más tiempo y poder explicar también algo de la práctica. Entonces, está todo claro a lo que veo, ¿no? Estos temas igual voy a subir grabados a la plataforma, al celular. Ya cuando entremos desde Meet, automáticamente se va a grabar en la plataforma para que ustedes puedan revisar. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Buen día, chef. Buen día. Chef, la receta para la maraqueta, ¿los ingredientes son lo mismo? ¿Algo No, parecido al anterior? se parece, solamente que Eh, no entra manteca y la sal entra en más cantidad. ¿Ya hay algún ingrediente que me pueda decir, por favor? Porque para la anterior no pude encontrar la instantánea y Ya. ahora estoy saliendo y puedo aprovechar comprarlo. Ya, si no tienen instantánea, pueden utilizar la levadura seca o la levadura fresca. Les voy a mandar la proporción equivalente al grupo de WhatsApp. Algunos me han escrito y les he mandado la opción que podían hacer con levadura seca activa o seca o fresca. Pueden utilizar cualquier levadura, solo es cambiar la cantidad. Esto les voy a mandar para que logren elaborar con cualquier levadura. Los ingredientes para el pan marraqueta solo es harina, agua, levadura, sal. No lleva materia grasa y tampoco queso ni huevo. Es más sencillo. Ya, muy bien, gracias, chef. No, no hay de qué. Bien, chicos. Hab- con la práctica más que la levadura creo que no ha habido problema. Lo que les quería recalcar es que